Vemos en la palabra, ¿verdad? También algo que me llamó la atención, que es la historia de Ana y Penina, que también muchos de nosotros, ¿verdad?, Sí. conocemos. Había una Penina que constantemente irritaba a Ana, ¿verdad? Porque ella podía concebir, porque ella pudo darle hijos, ¿verdad?, a Elcana, Cercano. pero vemos entonces a una Ana que en medio de su dolor no se quedó en su dolor. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos. Estamos con la profeta, con esa mujer que tiene palabra de Dios, palabra del cielo. Y voy a Gloria a dejar que ella se esté Dios. presentando. Amén. Amén, una bendición, muchas gracias. Honrada de estar aquí nuevamente en esta plataforma que es parte de mi casa ya también. Así es. Su hermana y amiga Josefina Reyes. Amén. Yo siempre digo que Excelencia Cristiana se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Sabe que hay Amén. muchas personas que no, todavía no se han decidido ir a congregarse a un templo, pero estos mensajes que salen día a día de Gloria aquí a los Dios. fortalece y van como formando la plataforma y ellos Amén. y el Señor tratando con ellos al lugar que el Señor quiere llevarlo. Por eso Claro que sí. siempre le decimos que ustedes son parte de esta plataforma. Los amamos mucho. Un abrazo a la distancia. Profetas, sin más preámbulo. Sí, muchas gracias, mi hermana. De verdad que es un honor, como dije al principio, estar nuevamente aquí en la plataforma de Excelencia Cristiana compartiendo con cada uno de ustedes. Y el tema que le voy a traer el día de hoy es acerca de cuándo tenemos un encuentro con Dios. Amén. Gloria a Dios. Y vamos entonces a la cita bíblica que está en el libro de Génesis, capítulo 32, del verso 24 en Amén. adelante. Vamos a leer con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo Jacob. Mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Gloria a Dios. Dice entonces, y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Dios. Tremenda palabra, ¿verdad? Esta, ese momento que tuvo Jacob cuando tuvo aquel encuentro con el Así es. ángel en Peniel. Y si vamos a la palabra, decía que tiempo antes de tener este encuentro, ¿verdad?, con el ángel del Señor, como dice aquí, Jacob se había quedado solo. Se Sí. quedó solo porque sabemos que él había salido, estaba camino en el desierto y que se iba a encontrar con su hermano Esaú. Así es. Y él decide entonces tomar a sus mujeres, tomar a sus criados y enviarlos adelante, pero antes de eso también enviarle presentes a su hermano Esaú, ¿verdad? Buscando la forma de que como de mediar, buscando la forma de buscar un perdón por parte de parte de su hermano Esaú. Entonces vemos a un Jacob que en un momento él trató de buscar humanamente agradar a su hermano Esaú, Amén. mandando a sus criados adelante, ¿verdad? Buscando el favor de él, buscando el perdón, ¿verdad? Los manda adelante. Pero no es entonces, sino cuando Jacob comienza entonces a orar y a clamar al Señor, buscando el favor de Dios para conseguir, ¿verdad?, el perdón de su hermano Así Esaú. es. Él viene y se presenta ante Dios ante esta oración. Luego, como leímos acá, dice que el ángel, cuando él estaba completamente solo, le sale al encuentro. No fue que Jacob le sale al encuentro al ángel, sino que el ángel El ángel. sale al encuentro de él, ¿verdad? Y él decide luchar y pelear por su bendición. Entonces, cuando hablamos de Peniel, hablamos del lugar donde, del lugar del encuentro, donde tú te Amén. encuentras con Dios, ¿verdad? Donde tú vas a tener ese momento donde tú vas a pelear por tu bendición. Pero cuando nos referimos a un Jacob, sabemos que Jacob se representa a aquel que era el usurpador, Usurpador. ¿verdad? El usurpador, aquel persona que era mentiroso, un engañador, pero que al momento de tener este encuentro con el ángel y pelear por su bendición, dice que él arrebató su bendición porque hasta le fue entonces cambiado
el nombre. Entonces, el Señor quiere hablarte en este día, a través de esta palabra, ¿verdad? De que hay cosas por las cuales nosotros realmente tenemos que luchar, hay cosas por las cuales nosotros tenemos que pelear, hay cosas que tú entiendes, que tú oras y tú le pides a Dios, ¿verdad? Y que no hay forma, sino hasta que por una mano poderosa, o sea, que Dios obre de una forma a través, vamos a decir una forma de un milagro, que Dios opere. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir y pelearlas, batallarlas. Así es. Amén. Entonces, cuando estamos en esa batalla, vemos que en el trayecto en que estamos peleando esa batalla, que estamos en esa búsqueda, buscando esa bendición de parte de Dios, se produce un cambio en nuestra vida. Y esa es la parte a la que yo quiero ir tocando, ¿verdad? Porque dice que cuando Jacob tuvo el encuentro con el que pelea, que no lo quiso soltar, el ángel tuvo que tocar en el muslo y descoyuntarlo. Es decir, que en el proceso, ¿verdad?, de tú pelear tu bendición, van a acontecer diversas situaciones donde tú vas incluso a poder ser marcado, pero esas marcas van a representar un antes y un después. Esas marcas van a representar, ¿verdad?, que tú peleaste en ese momento por obtener tu bendición. Él, a pesar de tener ese dolor allí, mi hermana, a pesar, porque debe ser tremendo, ¿verdad? O sea, decir descoyuntarte de esa parte y tú continuar de pie ahí, a pesar de repente del dolor, de quizá haber sufrido un desgarre porque fue una separación de ese nervio que está allí pegado allí al otro, ¿verdad? Para sostenerte. Entonces, quedar con esa marca de por vida, ¿sabe? Entonces, a veces nosotros también pasamos por momentos así, en los que nuestra vida es marcada por diversos procesos, por diversas situaciones, y que son necesarias, porque esa marca que a veces quedan allí son el recuerdo de esa batalla que tú libraste, de esa situación en la que Dios te sacó a ti, amén, para tú poder avanzar. Decimos en la palabra que cuando por lo menos el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Amén. Amén. Conocemos a aquel Pablo, el que era el perseguidor de los apóstoles, aquel que también conocía de la palabra, que conocía de la ley y que él en su juicio él pensaba que estaba bien. Amén. Pero vemos que no fue sino hasta que él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando iba camino a Damasco, amén, que escuchó la voz del Señor cuando le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Que entonces él realmente se encuentra con su realidad y se le revela el Señor. Hay momentos en los que Dios procede de esa manera para él poder revelarse a nuestra vida y que nosotros aprendamos a conocer a ese Dios realmente que está en la palabra, porque hay personas que a veces, ¿verdad?, reciben al Señor, aceptan a Cristo y mantienen una vida monótona, vamos a decir, en el camino del Señor, una vida religiosa. ¿En qué sentido? Yo voy a la iglesia, yo voy diezmo, yo voy ofrendo, estoy en el culto a tal hora, yo sé que el culto se termina a tal hora, yo me voy para mi casa, ¿verdad? Pero no cultivamos esa vida de búsqueda constante con Dios. Entonces Dios provoca en el camino situaciones en las cuales tú tengas que humillarte ante su presencia. Amén. Situaciones en las que tú tienes que realmente tener ese encuentro real con Dios. Amén, porque no es nada más que yo lo confesé con mi boca, yo lo creí en mi corazón, pero no me puedo quedar nada más en un punto sin conocer más allá de lo que Dios quiere mostrarme. Sí. Amén, las riquezas de su gloria. Entonces vemos que cuando tú tienes un encuentro real con Dios, tiene que producirse un cambio en tu vida. Se produce un cambio por completo en tu humanidad. También vemos a un Pedro, ¿verdad?, que a pesar de haber estado con Jesús y haber experimentado su amor, incluso le dijo: no, yo estoy dispuesto a morir por ti si es necesario. Pero hubo un momento que el Señor le dijo: de cierto te digo que cuando el gallo cante ya me habrás negado 3 veces. ¿Ve? Entonces, cuando él pasa por esta situación amarga de dolor, porque luego que él negó a Jesús, llegó entonces una situación de dolor en su corazón, y dice que Pedro lloró amargamente.
Y sé que después de ese momento, de ese encuentro, de esa realidad, él no fue el mismo, hubo una marca, tuvo que pasar algo realmente para él entender el valor de haber tenido a Jesús, de que ese mismo Jesús que le dijo, antes de que cante el gallo me habrás negado, cuando él escuchó ese gallo que cantó, yo me imagino la cara de Pedro en ese momento. Qué tremendo, o sea, decirte, mira, sí, lo que el Señor me dijo. Entonces eso produjo en él un verdadero cambio, un verdadero fruto, un verdadero arrepentimiento. Y vemos como el Señor dice que sobre él iba a edificar lo que era la iglesia, lo que conocemos hasta hoy, ¿verdad? Amén. Como la iglesia. Entonces Dios tiene que revelársete a tu vida. Si tú quizás estás pasando una situación en la que tú dices ahora, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Señor, mira, todos los problemas los tengo juntos. Mira, no le encuentro salida a esta situación. Es porque Dios está provocando un Peniel para que tú tengas un encuentro con Él, para que tú comiences a desarrollar una vida distinta, un cambio, una transformación en tu entorno. Tú comiences a caminar por fe y no, ¿entiendes? Y no por lo que tú ves simplemente, sino que tú avances a una vida de comunión, de intimidad, a una vida de fe genuina, a creer que lo que Él te dice a ti, que cada palabra, que cada promesa que Él te ha dicho a ti, se van a cumplir, pero Dios quiere ante todo que tú tengas un encuentro con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Es. Bendito sea el Señor, amén. Es verdad que son muy hermosas estas palabras. Gloria a Dios. Y es necesario de hablar. Cuando uno habla de Jacob, muchos predicadores hablan de Jacob, aleluya, hablan de Esaú y hablan de todo esto. Y sabe que siempre se refieren a Jacob como el ladrón, como el usurpador, sí, aquel que usurpó a su hermano. Pero también vemos cómo después de ese encuentro que tuvo Jacob con el Señor, vemos el cambio que surge en la vida de Jacob. Por eso yo siempre digo, y son cosas que yo siempre voy a decir, siempre voy a recalcar, que el hombre que tiene un encuentro con Dios debe tener un cambio. Claro que sí. Debe surgir una metamorfosis Gloria en la vida de ese hombre, porque no me puede decir a mí que yo tuve un encuentro y voy a seguir siendo lo que yo era en aquel. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y vemos como Jacob, de pasar de ser un ladrón, un usurpador, se le cambió el nombre, se le puso Israel, pero eso fue cuando el encuentro, por ahí está. Amén. Porque hablamos de una cosa, como decía por ahí en un programa, sí, no, como digo una cosa, digo la otra. Sí. Hay que entender, bendito sea el Señor, que Jacob, para encontrarse con su hermano, sí, había que tener un cambio. Claro. Porque el hermano estaba irritado. Sí. El hermano quería matarlo. Así Él quitó algo que era mío por herencia. Eso era mi herencia. Yo tenía que ser el primero que tenía que ser bendecido. Eso fue una palabra que quedó marcada. Él me quitó eso. Pero también entendemos y sabemos que hubo un descuido en la vida de Saúl. Sí. Porque también muchas personas pierden cosas y seguirán perdiendo cosas, es por el descuido. Entonces, cuando tú te descuidas de lo que Dios ha puesto en tu mano, de la asignación que Dios te puso, de lo que Dios ha dicho, tú te descuidas, sabes que tarde o temprano por ese descuido tú lo puedes perder. Claro que pero ahí está, tampoco estamos apoyando que Jacob usurpara a su hermano. No, claro. Pero en Dios todas las cosas tienen un propósito. Amén. Ahora, la lógica de Dios nunca lo vamos a entender, porque lo que Dios hace no tiene lógica. Si nos ponemos a pensar de la lógica de Dios, cómo un hombre, siendo hombre, va a caminar sobre el agua. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, nos volvemos locos. Y es por eso que yo no le doy mucha vuelta a la cosa de Dios. Yo le digo, papá, usted lo dijo así y así seguirá haciendo. Pero vemos cómo Jacob tuvo ese encuentro con el Señor. Y tuvo ese encuentro y de ser un usurpador, un ladrón, se le cambió el nombre. Amén, aleluya. Y así yo creo, mi hermana Josefina, que en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que buscar el cambio en Dios. No es que Dios no lo va a hacer o no lo puede hacer o que no lo quiera hacer. Dios quiere.
Porque así como Dios cambió a esos hombres, dime tú a Saulo. Santo, Un así hombre es. que cuando el Señor le habla a Ananías y le dice, mira, vete en tal sitio, pero ese hombre, no, pero ese hombre dijo que Aleluya. no. Gloria a Dios. Pero, ¿para dónde Yesenia? Una mujer que terrible. No, vete, porque yo a Yesenia, yo la agarré y ella va a saber lo que se Amén. sufre por mi causa. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Agarrar a ese hombre llamado Saulo y llevarlo al estado que lo llevó. Amén. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que cuando Dios llama a un hombre, capacita el hombre, le entregue el hombre, ese hombre va a quedar siendo igual desde como era antes? No. Gloria a Dios. Si se queda igual, no hubo No encuentro. hubo encuentro con el Señor. Y es tremendo, ¿sabe? Porque mira, tiene que producirse situaciones como decía, y es realmente así como tú dices, mi hermana, es imposible tú tener un encuentro con Dios y que tu vida sea la misma. Tiene que producirse un cambio, mi hermano, mi hermana, tiene que haber cambios en tu vida y esos cambios tienen que afectar tu entorno, porque Claro. vemos que el cambio, ¿verdad? Después de esa noche de Jacob haber luchado con el ángel, vemos que él sale a un encuentro de un Esaú. Sí. Gloria a Dios. Y contrario a lo mejor a lo que Esaú en un momento determinado pensaba, ¿verdad? Porque como tú decías, eran muchos años en que ellos estaban separados y que él estaba huyendo de su hermano y que su hermano obviamente podía estar molesto, irritado, lleno también quizá de odio, pero vemos cómo Dios obró, ¿verdad? Así es. Y que eso valió la pena esa lucha, que cuando él se acercó a su hermano, gloria al nombre de Cristo Jesús, se produjo aquello que Jacob le había pedido al Señor y fue encontrar el perdón de su hermano, la reconciliación. Esto trajo consigo la reconciliación entre unos hermanos. Así es. Amén, porque el Señor le había dado la palabra a Jacob de que el menor serviría al mayor, pero que usaron los métodos que no eran quizás los de Dios, o sea, quisieron hacer las cosas a su manera. Ahí vemos otro detalle de cuando Dios te da la palabra, pero que tú quieres hacer las cosas a tu forma y no a la manera de Dios. Porque Dios, aunque no está escrito en la palabra, la forma quizás como Dios quería obrar, pero sí está reseñado la forma en la que obró, ¿verdad? Tanto su madre como obró Jacob para engañar a su padre. Entonces, que son estrategias que no están correctas, porque a la final vemos que hubo una consecuencia de cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, ¿verdad?, que tú tienes una transformación en tu vida, tu entorno se afecta de forma positiva. Así es. Vemos también que cuando hablamos de un encuentro con Dios y de lo que pasó en esto, ¿verdad?, con Jacob, ese Jacob fue sacado de su zona de confort donde él estaba. A veces también Dios te saca de tu comodidad. Así es. Dios tiene que comenzar a irritarte, a sacarte de tu zona de confort, porque te sientes quizás muy bien, muy acomodado, y por ese acomodo en que tú estás, entonces tú descuidas tu vida de relación y de intimidad con Dios, y Dios tiene que provocarte situaciones. De repente puede hacer que tú estés bien en un trabajo y de la noche a la mañana tú pierdas tu empleo. Sí. Gloria a Dios, esa fue la forma que Dios buscó de provocar esa situación para que tú tengas un encuentro con Dios. De repente puede hacer que el proceso que tú estás viviendo ahora sea que tú estés entrando en un proceso de enfermedad. Gloria al nombre de Jesús, algo que tú quizás no esperabas, pero quizás es la forma de Dios de llamar y captar tu atención para que tú vuelvas nuevamente a tu Peniel, a volver al lugar de intimidad, al lugar de búsqueda, al lugar de oración, porque dice la palabra del Señor que para los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien, para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, si todas las cosas te ayudan para bien, entonces cada proceso que el Señor presenta en nuestro camino, buscando la forma de que nos acerquemos a Él, todo esto va a repercutir en nuestro bien, en nuestro desarrollo espiritual, ministerial, amén, en nuestra relación íntima con Dios, porque una de las cosas que Dios busca, ¿verdad?, y el propósito de cada prueba que nosotros vivimos es para acercarnos cada día más a Él, a mantener una vida de relación y búsqueda constante con Dios, con el Espíritu Santo. Vemos en la palabra, ¿verdad?, también algo que me llamó la atención, que es la historia de Ana y Penina, que también muchos de nosotros, ¿verdad?, conocemos. Había una Penina que constantemente irritaba a Ana, ¿verdad?, porque ella podía concebir, porque ella pudo darle hijos, ¿verdad?, a Elcana, pero vemos entonces a una Ana
que en medio de su dolor no se quedó en su dolor, sino que vemos una Ana que ella nuevamente retomó como esa posición y se acordó nuevamente de ir, ¿verdad? Y presentarse ante la presencia de Dios, de humillarse ante la presencia de Dios y pedirle eso que ella tanto anhelaba y era tener un hijo. Y vemos cómo Dios le concede el favor, ¿verdad? A través del sacerdote Elí, y le dice que para este tiempo ella iba a volver nuevamente y que iba a concebir, y ella se fue con la palabra. Así es. Amén. Ella se fue y estaba orando en silencio. Ella estaba orando ahí en el aposento y estaba en el secreto con Dios, es decir, que nadie estaba escuchando lo que ella le estaba pidiendo al Señor. Y dice que en un momento Elí se acercó y le dijo, mujer, está llena de mosto, porque la encontré en un momento de aflicción, llorando ante la presencia del Señor. Amén. Pero ella encontró la respuesta, ¿verdad?, por boca del mismo profeta que en un momento le estaba diciendo que estaba llena de mosto, porque a veces, fíjese, a veces pasa que una persona va a la iglesia y va en su momento y se arrodilla y se pone a orar, ¿verdad? Y la vemos quizá en una situación y pensamos, ah, no, pero mira, está en tal cosa o está en, porque no tenemos la visión hasta que Dios se revela allí. Gloria al nombre de Cristo. Y no sé, la persona sale con aquello que fue a buscar, como lo hizo, ¿verdad?, Ana. Entonces Dios provocó ese momento de que fuera constantemente irritada, de que fuera constantemente humillada. Amén. Fue permitido con Dios para que ella se acercara nuevamente al altar. Entonces vemos que hay situaciones en nuestro entorno, en nuestra atmósfera, ¿verdad?, que Dios las permite, que a veces decimos, Señor, pero ¿por qué a mí esto? ¿Pero por qué a mí aquello? Entonces queremos siempre como preguntarle a Dios o cuestionar las cosas que nos están pasando, en vez de decirle, Señor, enséñame el por qué y el para qué, Señor, de esta situación. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Porque son situaciones en las que Dios algo te quiere mostrar, algo el Señor te quiere enseñar. También entonces hablamos que cuando hablamos de Peniel, hablamos del lugar, ¿verdad?, también del milagro y del encuentro, ¿verdad?, del lugar de la búsqueda, de la lucha, de orar constantemente hasta encontrar la bendición de parte de Dios. Amén. Dice, por ejemplo, en el libro de Salmos, dice la palabra del Señor, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces sabemos que tenemos la cobertura, ¿verdad?, de parte del Señor, que el Señor tiene ángeles también trabajando a nuestra disposición, porque ellos son los que vienen y que toman esas peticiones, esas oraciones que hacemos constantemente delante de la presencia del Señor. Es decir, que Dios constantemente está atento con sus oídos a lo que nosotros clamamos. Aunque por un momento a veces veamos un silencio de Dios, pero aún en el silencio de Dios, nosotros sabemos que Dios está trabajando, porque el hecho de que Dios esté en silencio en un momento determinado no quiere decir que no vamos a recibir la respuesta de parte de Dios, porque Dios está obrando en ese silencio. ¿Y de qué manera está obrando el Señor? Está obrando en mí. En cultivar mi fe y mi persistencia, el creer en Dios, porque el hecho de que Dios no me responda en el tiempo que yo creo o tenga determinado no quiere decir que Dios no me va a responder, porque hay algo que Dios está tratando más allá y está trabajando en mi interior. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, gloria a Dios, podamos, en vez de cuestionar, como decía en un momento, a Dios por las diversas situaciones que nosotros pasamos o las cosas que nos están aconteciendo, es buscar el por qué y el para qué, el beneficio de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios quiere obrar en nuestra vida a través de esa prueba que estamos pasando. Gloria a Dios. Entonces vemos entonces un Jacob, ¿verdad? Porque yo puntualicé algunas cosas. Entonces, el corazón, ¿verdad?, de un hombre arrepentido y humillado. Amén. Vemos a un Jacob que se arrepintió. Vemos a un Jacob, ¿verdad?, que se humilló ante la presencia del Señor. Vemos a un Jacob, ¿verdad?, que tuvo la valentía, gloria a Dios, de presentarse delante de ese varón y luchar con él, ¿sabe?, de tener esa experiencia. Hablar de ese momento para mí es algo importante porque es un nivel de una experiencia donde tú tienes un encuentro con una persona que no es de este mundo, ¿sabe? Y es tan hermoso cuando tú tienes una relación con Dios que tú puedes ver el mundo espiritual, que el Señor te dé el acceso
a través de los dones o a través de la visión espiritual, tú poder percibir el mundo espiritual, porque de repente puede hacer que tú seas una persona que tú ores media hora al día. Y esa situación que Dios provocó en tu entorno te hace que tú aumentes tu nivel de oración, de media hora a 1 hora, a 2 horas de oración, porque Dios quiere llevarte a un nivel mayor. Entonces, ese nivel mayor, ¿verdad?, de oración, cuando tú tienes ese encuentro, en ese momento de intimidad con Dios, tú comienzas entonces a percibir lo sobrenatural. Amén. Porque, ¿qué pasa? Que en estos tiempos como que hay una gran mayoría de nuestros hermanos que carecen de este tipo de, ¿cómo se llama? De este tipo de manifestación, de ver más allá las cosas de Dios, lo sobrenatural de Dios. Y la palabra del Señor dice que las cosas así profundas nos las iba a hacer ver el Señor por medio de su Espíritu Santo. Amén, gloria al nombre de Jesús. Entonces, que es válido que si tú estás buscando a Dios, que tú estás en un momento, ¿verdad?, donde tú te estás elevando espiritualmente a través de la oración, tú puedas discernir y ver lo que está en la atmósfera espiritual. Que tú puedas llegar a un lugar, por ejemplo. Amén. Y que tú puedas percibir lo que está en el ambiente. Amén. Que tú puedas llegar a un lugar y que tú puedas percibir en tu espíritu la necesidad que hay. Que tú puedas orar por alguien y que tú puedas sentir lo que esa persona quizá está sintiendo, padeciendo, porque el Espíritu Santo de Dios te lo revela, ¿verdad? Porque por ese nivel de intimidad y de búsqueda con el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Sí, no, es así, es así. Realmente que volvemos y caemos en la oración, Gloria a volvemos y Dios. caemos en intimidad con Dios. Por ahí anda un video que también se habló de eso, Sí. de la oración que trajo nuestra hermana. Y realmente yo creo que nosotros tenemos que despertar. Yo decía en un video que hay espíritus que están dormidos y esos espíritus necesitan ser despertados. Amén. Para poder entender y ver la manifestación de gloria Gloria a Dios. que Dios quiere traer a nuestra vida. Tal vez si Jacob se hubiese quedado centrado ahí, no, que si me encuentro con mi hermano me va a matar y esto, pero Jacob procuró encontrarse con su hermano, procuró volver otra vez a tener ese vínculo Gloria con su hermano, conseguir el perdón de su hermano, que son cosas que a Dios le agrada. Porque Amén. dice el Señor que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Amén. Y Dios le gusta cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros entendemos que hemos hecho algo mal y que no queremos seguir haciendo esas Gloria a cosas. Dios. Pero mira qué cosa que yo siempre digo, que Dios siempre nos va a dar una cuchara de nuestra propia medicina. Aleluya. Jacob usurpó a su hermano, pero mira lo que pasó cuando tuvo donde Labán. Ah, sí. Vimos que ahí yo me imagino que él dijo, wow, pero realmente no es bueno hacerlo, me siento mal. Así yo es. tengo que encontrarme. Soy yo frafaseando, porque es lo que yo digo, que cuando Gloria tú a estás Dios. predicando, cuando tú estás leyendo la Biblia, entra en la historia. Aleluya. Oye, a la historia tuya, como que tú lo estás viviendo. Yo me quedo Así así es. y como que estoy viendo los personajes. Y quizás Jacob tuvo cabibajo. Dijo, Sí. wow, como yo me siento, así se sentiría mi hermano. Así Yo es. trabajé tanto tiempo para esta muchacha, pero mira, ahora él me entregó una que no era, lo voy a tener que Así trabajar es. más para la que yo quería. Entonces Así después es. pasó con las ovejas. Así es. Ya entonces yo digo que Jacob se sentó y meditó. Así es. Y dijo, no, yo tengo que buscar el perdón de mi hermano. Gloria a Dios. Tengo que tener un encuentro con él. Así Pero el es. Señor preparó todo. Amén. Y Jacob está en aquel lugar. Y lo bueno de todo, que si en este tiempo que estamos ahora, no íbamos como a desesperar. Y el ángel diciéndole, mira, suéltame que ya raye el alba. Quizá dijéramos, ay, es verdad, ya está amaneciendo. Está bien, te solté. Pero Jacob no. Jacob insistió. Así es. Y Dios no está hablando en este tiempo. Insiste por lo que tú estás pidiendo. Gloria a Dios. No te quede claro que si yo lo pedí hoy porque no lo encontré, ya voy a dejar eso así. Gloria a Tiene que Dios. ser persistente. Hay personas que quieren la cosa, pero lo quieren que le llegue fácil. Así A es, no Jacob quieren esperar lo el coyuntaron de aquí. Santo. Yo vine así el otro día, estaba yo así. Dije, ay Dios mío, estoy como Jacob, ya mi bendición viene por ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tremendo. Así es, mi hermana. Mira que él tuvo que pasar, como tú decías, ¿verdad? Por una situación similar de sentirse allí y trabajó 7 años por Raquel, Sí.
y cuando le entregaron no le entregaron a la que él quería, sino que tuvo que trabajar 7 años más. Es decir, que él se sintió engañado. Y como tú dices, esas son cosas que en un momento de su vida tuvieron que calar en él y él tuvo que pensar lo mismo. ¿Lo confrontaron eso? Así es, fue confrontado. Por eso hay situaciones en tu vida y en nuestra vida que han pasado y que están pasando en otras personas que van a ver esta transmisión, que es Dios que está permitiendo para que tú seas confrontado, para que tú puedas analizar y ver y que tú puedas nuevamente, ¿verdad?, volver a ese punto de reconciliación con Dios. Así es. Amén. Tú que quizá de repente te encuentras así cabizbajo, amén, que de repente te has apartado del Señor. Esta palabra es para ti también, que es el momento de tú tener un encuentro con el Señor nuevamente, de que tú vuelvas a los brazos del Maestro, de que tú entiendas que Él te ama y de que si Él te está permitiendo escuchar esta palabra, esta transmisión, es para que tú vuelvas nuevamente y tú puedas tener ese encuentro con Él. Así es. Gloria al nombre de Jesús. Cuando hablamos entonces de Jacob, ¿verdad? Y de esa lucha, de esa batalla que tuvieron, de esa marca que él tuvo que recibir. En esa batalla él fue persistente. Entonces Dios nos está enseñando que tenemos que ser persistentes hasta alcanzar aquello, ¿verdad?, que el Señor ha dicho. Porque cuando entendemos que el Señor te da una palabra, te habla acerca de algo que tú vas a recibir, tú tienes que estar, si la palabra vino de parte de Dios, tienes que estar por sentado seguro de que eso va a llegar. Ahora, en el proceso de que eso llegue hacia ti, van a levantarse tormentas, batallas, dificultades, van a haber tormentas, van a haber situaciones en las cuales tú vas a ser realmente confrontado de una forma tal, ¿verdad?, en la cual tú tengas, ¿verdad?, que tener nuevamente ese encuentro con Dios. Así es. Amén. Donde tú tengas que pelear, donde tú tengas que ser persistente. Es decir, donde tú no vas a orar nada más 1, 2 o 3 veces, sino donde Dios te mantiene constantemente en una situación. O a veces hay situaciones que Dios, como hablamos hace rato fuera del aire, a veces hay situaciones que Dios no las permite vivir, ¿verdad? Personas que de repente están a nuestro lado, que tienen alguna dificultad o alguna situación, ¿verdad?, y están en nuestro entorno, y que Dios permite eso como un aguijón en nuestras vidas, para que nosotros nos mantengamos enfocados en el Señor, para que aprendamos a pelear esa batalla y esa lucha constante. Amén. Quizá por lo menos si tú te encuentras en una situación en la que estás, como hablaba ahorita de Ana y Penina también, tomando en cuenta esta reflexión, donde tú te sientes que quizás constantemente te están irritando, que constantemente es porque Dios quiere provocar algo en ti, es porque Dios te está diciendo, mira, que es tiempo de que tú te pongas y que tú te sumerjas otra vez en mi presencia, es tiempo de que tú busques la intimidad. Hay algo que yo siempre enfoco estas palabras cuando yo estoy en la grabación, ¿verdad?, cuando estamos aquí en el programa. ¿Por qué? Porque es que realmente Dios lo que quiere es llevarte nuevamente a ese nivel de relación, porque lamentablemente en estos tiempos estamos viviendo en muchos lugares un evangelio sensacionalista, un evangelio, vamos a decir, lamentablemente de farándula, un evangelio donde lamentablemente se está tergiversando muchas cosas, y al perder entonces el enfoque y la visión, amén, gloria al nombre de Cristo, dejamos introducir incluso hasta doctrinas que están contrarias a la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que tener ese discernimiento activo, ¿verdad? Esos oídos espirituales activos para no permitir, ¿verdad?, que esas cosas caigan a nuestra vida y que caigamos también, incurramos en error, porque son muchas cosas que se están viviendo hoy en día. Entonces tú dirás, bueno, pero ¿y qué tiene que ver quizá esto con el tema? Claro que sí, porque es que cuando dejamos de tener ese encuentro con Dios, comenzamos a dejar de tener un rumbo fijo. Así es. ¿Verdad? Un enfoque claro. Y nuestro enfoque, como dice la palabra del Señor, es que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Primeramente. Que tenemos que tener discernimiento activo, sí. De las cosas que están pasando, sí. De que tenemos que cuidar lo que nosotros escuchamos, sí. Entonces, todo eso es basado, ¿verdad?, a tu nivel, como siempre digo, porque yo siempre caigo en esto, en el nivel de la relación y de la búsqueda constante, y que Dios está provocando esas situaciones en tu entorno es para que tú puedas nuevamente
retomar esa vida de comunión, de búsqueda en el Espíritu Santo. Es tiempo de levantarse, es tiempo de tener nuevamente ese encuentro con Dios, es tiempo de ser persistente en las cosas que si Dios te llamó para determinada asignación, pero tú ves que pasa el tiempo, que pasan los meses, quizás hasta años, ¿verdad? No quiere decir que Dios no cumpla su palabra, sino que Dios en el camino está permitiendo que todo esto pase para ver tu persistencia, para comenzar a trabajar en ti, en tus emociones, para comenzar a trabajar en el desarrollo de los dones espirituales también. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros cada día, yo digo que cada día, ¿verdad?, nosotros podamos tener ese encuentro con el Señor, porque el día de ayer ya pasó. Así es. Tenemos el hoy, el mañana para nosotros es incierto. Amén. Aunque vivimos es por fe, vivimos bajo una palabra y sabemos que Dios cuando te da una promesa acerca de algo, porque Él le prometió a Jacob después de ese encuentro, de que Él le cambió el nombre, que lo iba a bendecir. Amén. Porque Él le había dicho que retornara nuevamente a su tierra y a su parentela, y Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces a Jacob lo hace retornar. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham. Gloria a Dios. Sí, esto es así, esto es así. A uno lo llevó nuevamente y a otro lo sacó. Pasa que no todos tenemos no es con todo Dios tiene el mismo propósito. Así es. Cada quien tiene que hacer cosas diferentes. La mies es mucha, hay pocos obreros, pero cada obrero que Dios llama tiene una asignación diferente. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender lo que Dios, de la manera que me va a hablar a mí, de lo que Él quiere que yo haga, no es de la manera que a ti te va a hablar. Bendito sea el Señor. Por eso vemos que hay personas que están pasando por dificultades, por lucha, por situaciones terribles, que quizá si tú pasas esa situación te puedes morir, pero esta persona no, porque la asignación que Dios le va a dar a esa persona requiere que pase por esas cosas, porque a donde lo va a enviar, a donde va a ir, cuando ve algunas cosas no se va a descaer, no se va a quedar en el suelo, sino ya yo estoy capacitado, porque vemos a Pablo fue capacitado en todo, y Pablo llegaba a lugares que donde otros quizás no podían vivir. Vamos a ver en la isla de Marta. Santo, así es. Pero Pablo tuvo que pasar por muchas cosas. Jacob pasó, porque Jacob usurpó, pero Pablo era un perseguidor. Pablo arrastraba a los cristianos, lo llevaba delante de los tribunales, lo metían preso, lo agolpeaban, no le importaba arrastrarlo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios dijo, mira, te voy a dar del mismo manjar. Tú vas a probar lo que se pasa por mí. Y Pablo tuvo que pasar, Saulo, porque fue después que fue cambiado. Mira qué cosa. Ahí caemos nuevamente en Jacob. Aleluya. Jacob tuvo que tener un cambio. Así es. Dios le cambió el nombre. Así también fue con Saulo. Saulo tuvo que tener ese cambio porque tuvo ese encuentro. Jacob tuvo el encuentro, peleó con el ángel, se descoyuntó el muslo. Jacob tenía que caminar arrastrando el pie. Jacob salió entero, ahora se está arrastrando. Porque hubo una marca, hubo algo que dice, este cambió. Entonces, con Pablo, ¿qué pasó con Saulo? Saulo también, al instante que tuvo el encuentro con Dios, quedó ciego. Y dice que ayunó. Wow. Gloria a Dios. Fue un encuentro tan lo que yo digo. Tan fuerte. Y siempre yo lo voy a decir. Hay personas, mi hermana, que supuestamente tuvieron un encuentro con Dios. Te hablan lengua, danzan, te profetizan. Y que ven a los ángeles, que ven a los demonios, que los demonios ellos lo desbaratan y que tienen a Satanás pisado. Pero tú no le ves un cambio. Siguen hablando igual. Gloria a Dios. Siguen actuando igual. A quien tienen que desbaratar, lo desbaratan. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar a mí que tuviste un cambio, que Cristo entró en tu corazón? Si donde la misma palabra dice que el mismo Cristo dijo que seamos mansos como Él lo es. Entonces, tú tienes contienda con tu hermano, donde el mismo Cristo dijo, mira, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, ¿cómo me vas a hablar a mí que tuviste encuentro cuando no hay cambio? Cuando hay encuentro, debe haber cambio. De una u otra manera, debe de haber un cambio. En Jacob se vio el cambio. En Saulo, después llamado Pablo, se vio el cambio. En Pedro se vio el cambio. Pedro jalaba su machete y a quien tenía que dar le daba, pero se vio el cambio. Después el Señor le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, tú me amas. Señor, Pedro,
Pero Señor, pues usted lo sabe que yo lo amo. Ahí se ve el cambio, mía. Se entristeció Pedro. Wow, ¿por qué será que se me está diciendo eso? Exacto, ¿será que el Señor se acuerda de cuando yo lo negué? Y quizá Pedro en su corazón, digo yo, pues falafaciando, porque yo te digo que yo me meto en la historia. Entonces quizá Pedro empezó a pensar así. Pero ¿qué el Señor iba a hacer? Le iba a dar una encomienda a Pedro. Que le iba a decir, mira Pedro, mira, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, si tú me amas, cuida de mi iglesia. Pedro, tú me amas. ¿Tú entiendes? Pero hay cosas que muchas veces Dios quiere escucharlo de nuestra boca. Y no es que Él no conoce nuestros corazones. Porque con esta boca confesamos. Porque así la lengua, como la lengua se presta para hacer cosas malas, y dice la palabra, hablando Santiago, que oye, la lengua es pequeña, pero puede desbaratar un bosque entero, lo puede quemar, lo puede incendiar. Así también esa lengua puede hablar cosas buenas. Tremendo, también esa lengua, si lo sabemos usar, se va a usar para cosas buenas, para cosas que va a ser mía grandemente. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor quería escuchar de la boca de Pedro. Y Pedro le dijo, mira, así contristado, le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ¿qué te queremos decir? ¿Qué enseñanza te quiso traer la profeta hoy? Dios a través de ella. Es que tenemos que tener cambios. Así es. Pero el cambio va a ser cuando tengamos encuentro. Cuando hay encuentro con Cristo, cuando hay encuentro con Dios, las cosas cambian. Cuando tenemos un encuentro verdadero con Dios, ya Dios no lo vamos a servir por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Amén. Y que siempre vamos a entender que sin Él no somos nada. Jacob quizá en ese momento que ya pasó la experiencia donde Labán, y después esa experiencia grande que tuvo en aquel lugar con Dios, y que él veía a los ángeles bajaban, los ángeles subían, y después pelea con ese ángel le desbarata ese muslo, ya tiene que estar cojeando y se le cambia el nombre. Ya Jacob fue confiado para donde Saúl. Ya yo me imagino que él dijo, bueno, ya lo que yo vi, porque hay personas que Dios le muestra cosas y aún así no creen. Así es. Porque él dijo, mira, yo me voy a ir tranquilo, porque yo sé que ya, y tú conoces la historia, después que tuvieron el encuentro, que quizás Jacob dijo, mira, me va a matar, me va a agarrar, me va a destripar, me va a agarrar, me va a mochar la cabeza, pero no fue así. No. Fue todo diferente, fue de gozo, fue de paz, fue de amor, porque Dios tiene el control. Nunca diga Dios tome control, no. Dios no toma control, Dios tiene control. Dios, oye, mira, se puede estar desbaratando el mundo, se puede estar desbaratando todo delante de ti y Dios tiene el control. Nunca diga, porque hay palabras como que no, como que están muy descompuestas de nuestra boca. No, porque que Dios toma el control, no. Aleluya. Dios tiene el control de esa situación que tú estás viviendo. Él tiene el control de ese problema que estás viviendo. Tiene control de esa contienda que hay en tu familia, que hay con tu esposo, que hay con tus hijos. Dios tiene el control. Solamente tú tienes que postrarte y tratar de tener ese encuentro y decir, Señor, examíname. Examíname a mí primero y cámbiame a mí primero antes que yo quiera pedirte que tú cambies a otro. Amén. Porque muchas veces, ay Dios mío, siento la presencia de mi Padre. Muchas veces queremos que otra persona cambie mientras nosotros no cambiamos. Amén. Y primeramente tiene que haber cambio en nuestra vida. Así que cambia. Abraza ese encuentro que tuviste. Aleluya. Y de Señor, ya tú trataste conmigo. Ya yo me siento fortalecida. Ahora yo voy para donde mi hermano. Y te aseguro que no vas a quedar en vergüenza. Que si tuviste un choque con el ángel y el ángel te desbarató y te formó nuevamente, es porque algo grande Dios va a hacer contigo. Por eso te pedimos que te suscribas, que le dé me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios la palabra que más te gustó. Y si quieres una segunda parte, pídela que la hermana Josefina te la va a dar. Amén. Y comparta con tus amigos para que YouTube recomienda este video, y así como va a ser de beneficio y está siendo de beneficio para tu vida, también puede ser de beneficio para otra persona, y que este video llegue a muchos lugares, porque yo sé que hay muchas personas que se van a identificar con este mensaje. Amén. Así que suscríbete, mi amor, dale like, comparte, no te quedes con la palabra tú sola. Bendito sea el Señor. Yo me siento contenta, feliz, porque estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada. Amén. Predicar su palabra. Así que esta palabra llegue a tu corazón, que esta palabra transforme tu vida, que esta palabra te catapulte, que esta palabra haga una transformación fuerte, terriblemente y notoria en tu vida. Así que Dios te bendiga. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo, la profeta Josefina Reyes. Y esto ha sido Conociendo el Mundo Espiritual. Dios te bendiga. Shalom.